Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gracias, Señor, en esta hora, Padre. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Te rogamos, Dios, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que acrecentes nuestra fe. Gracias, Dios, en esta hora, en este tiempo que tenemos de poder estar reunidos en tu casa, Señor, para escuchar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, antes de esto, déjenme le platico que Jesús andaba de gira evangelística. Jesús iba caminando, Jesús en su ministerio. Y en el ínter, antes de toparse con este milagro que acabamos de leer, hay una situación que sale por ahí uno de los principales de la sinagoga, Jairo, y le ruega que le acompañe a visitar su casa porque tenía a su hija muy enferma. Tenía a su hija muy enferma. Sin embargo, lamentablemente, él al ir caminando, se le atraviesa esta situación. Y esto es algo maravilloso, hermanos, porque a mí me deja ver que Jesús tiene tiempo para todos, hermanos. Jesús tiene tiempo para todos. Él no nada más escucha unas oraciones sí y otras no, sino que el Señor tiene enfocado a cada uno de nosotros y tiene misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos. Todos conocemos a alguien, o tal vez nosotros mismos hemos experimentado alguna enfermedad, alguna situación por mucho tiempo. Qué desgastante es, hermanos, cuando una persona experimenta y vive una enfermedad por mucho tiempo. Con tristeza vemos que cada vez, hermanos, se incrementan más los casos de enfermedades como el cáncer. Es algo increíble, hermanos. La tasa, el porcentaje está elevado. Muchos le achacan que es la comida, otros que la exposición a ciertas sustancias, etcétera, hermanos, pero nadie ha dado con el origen. Pero ¿sabe qué maravilloso es, hermanos, recordar que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos la oportunidad de acercarnos al Maestro de maestros, al Rey de reyes y Señor de señores, que tiene el poder, mis hermanos, aún para cambiar aquel panorama tétrico, aquellas circunstancias difíciles como lo es una enfermedad. Pero, mis hermanos, también cabe mencionar que no toda enfermedad siempre va a ser de carácter físico. Hay situaciones muy arraigadas en el corazón, muy arraigadas en el alma, que también se vuelven una enfermedad y que necesitan ser sanadas por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén. Es importante ver, y este texto hoy nos lleva al encuentro de esta mujer que estaba rota, no solamente su salud física, hermanos, sino que también ella estaba rota por dentro. Y esto tiene algo que ver, mis hermanos, con las circunstancias culturales que a ella le tocaba vivir. Ella creyó que un solo toque del maestro podía cambiar su historia, mis hermanos. Ella creía y tenía la fe suficiente para que su vida pudiera ser transformada y modificada. Marcos nos presenta una mujer anónima, no se sabe de ella, no se conoce su nombre, pero poderosa en fe, mis hermanos. Sufría de un flujo de sangre durante 12 años. En términos médicos actuales pudo haber padecido una metrorragia crónica, endometriosis o trastorno hemorrágico. No soy doctor, ¿verdad? Pero son las posibles conclusiones a las que llegan los eruditos hoy día que esta mujer pudo haber padecido. Ante esta situación, no solamente ella experimentaba el dolor físico, mis hermanos, sino también el dolor social y espiritual. Pues la ley indicaba que esta mujer era impura,
que esta mujer no podía convivir con sus semejantes, que esta mujer tenía que estar aislada. Y no es por cuestión de mencionar y fijarnos en el género de la mujer solamente, sino que esta mujer estaba como rechazada, estaba allá porque así lo marcaba la ley, en Levítico 15, 25, 27. Pero hoy hablaremos de cómo el poder de Jesús trae sanidad total al cuerpo, al alma y al corazón, mis hermanos. El sufrimiento prolongado no limita el poder de Dios. Y una mujer que desde hace 12 años, desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años es mucho tiempo de dolor, de aislamiento y frustración. En una época, hermanos, con limitaciones tecnológicas, en una época donde no había un desarrollo médico tal como lo tenemos hoy día, en una época, mis hermanos, donde era nulo el avance de las ciencias médicas. Y el tiempo que esta mujer tenía viviendo ese era un tiempo prolongado, un tiempo difícil, mis hermanos. Yo hasta creo que la mujer tenía anemia, pues habla de este padecimiento de flujo de sangre. La mujer había buscado soluciones humanas, médicos, tratamientos, y había quedado peor. No pretendo destacar, mis hermanos, que no busquemos la ayuda médica. Por supuesto que tenemos que ir a checarnos. Sobre todo los que ya andamos en el cuarto piso, varones, tenemos que ir con el doctor. Uy, hermanos, pensé que iban a decir amén. Ya, hermanos, ya toca. Y a veces por pena, por pudor no queremos ir, pero hay que ir. Necesitamos ir. Así como las mujeres van y hacen su chequeo periódico, los varones también tenemos que ir. Amén. Y por ello digo, no estamos descartando el buscar la ayuda o el tratamiento médico. Mis hermanos, esta mujer había gastado en remedios, soluciones, en tantas cosas, y dice el texto que todo lo había gastado. Es decir, estaba arruinada, sin recursos, como sucede a veces hoy en día. Muchas veces el seguro de gastos médicos ya no cubre ciertas partes médicas. Se va el dinero en muchas cuestiones. Pandemia, hermanos, fue algo que nos dejó ver que no cubre muchas cosas. Conocí familias enteras que se acabaron el seguro médico, hermanos, tuvieron que vender casas, tuvieron que vender vehículos para poder sufragar el gasto, la deuda que les quedó. Así estaba esta mujer. Estas situaciones, hermanos, tienen limitantes. Las soluciones médicas son costosas y no podemos ver cómo esta mujer había sufrido de la ruina económica. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos tratado por nuestros medios todo lo humano y no encontramos solución? ¿Cuántas veces en la desesperación queremos actuar nosotros en nuestros propios medios y no vemos la solución? Mis hermanos, pero tenemos nosotros la oportunidad de recurrir al Maestro para que Él nos ayude. Hay matrimonios que han sangrado por años, mis hermanos, emociones que no sanan, situaciones personales, enfermedades que no ceden, mis hermanos, pero nosotros sabemos que esto es imposible para el hombre, el poder solucionarlo en nuestras propias manos, pero para Dios nada hay imposible. Para Dios nada hay imposible, mis hermanos. Esta mujer tenía una fe que se atrevía a romper las barreras del temor y las barreras de la religión. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Era mal visto que una mujer se acercara a un hombre y tocara inclusive sus ropas, más en la condición en la que ella se encontraba. Pero en su mente pasaba la posibilidad de acercarse al maestro. Pero había situaciones, como mencioné, de carácter religioso y social que le podrían desmoralizar y decir, no, ni para qué lo intento, ni para qué me acerco. Si me van a juzgar, me van a señalar, si me van a decir, tú no puedes, mira cómo vienes, eres mujer, ¿cómo te atreves? Tantas circunstancias que podrían desmoralizar a esta mujer, mis hermanos, por causa de su cultura. Ella no debía estar ni siquiera entre la multitud. Su flujo la hacía impura, como lo dije. Dice en Levítico, y la mujer cuando pusiere flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando corriera el flujo de su sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama sobre que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Eso era lo que dictaba la ley. Parece un trabalenguas, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, así decía la ley.
y ella no podía acercarse. Esas condiciones le impedían, mis hermanos, pero su fe rompió el protocolo religioso y social. Su fe, mis hermanos, no le impidió quedarse al margen, sino que ella con fe se acercó hasta el maestro, no pidió permiso, no esperó turno, sino que ella tocó el manto del Señor. Este manto representa más que una tela, era el símbolo de la autoridad mesiánica. Y en sus alas traerá salvación. La palabra alas puede traducirse también como bordes del manto. En el mover pentecostal, mis hermanos, la fe, el mover sobrenatural, esta mujer no esperó que Jesús la llamara por nombre, sino que ella provocó el milagro con su fe. ¿Cómo está nuestra fe en esta mañana, mis amados? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cuál es esa situación que creemos imposible? Hoy día, hermanos, nuestra actualidad nos dice que no necesitamos del Señor, que no necesitamos de Dios. Tú puedes. Y el coaching, ¿cómo hace eso, verdad? Tú puedes, campeón, échale ganas. Derriba, fortaleza. Y se hasta hablan bien bonito y hasta, oye, mira, casi digo amén. Tenemos que tener cuidado con esas circunstancias, porque nosotros nos movemos por fe, mis amados. La fe en Jesús nos permite romper con los protocolos religiosos y sociales. El toque del manto no es un mero fetiche o amuleto, es la esperanza de que tan solo el borde de su vestidura podrá sanarnos, hermanos. Su fe no estaba en el manto, sino en Jesús, el portador de ese manto. Ahí estaba la fe de esta mujer, ahí se encontraba la fe de esta mujer. La fe en Jesús nos permite romper estos protocolos, mis hermanos. La fe en Jesús nos permite avanzar, en donde a veces creemos, no, mire, yo tengo a veces a mis hijos, tengo 3 varones. El más grande, yo le digo no y para él es un no literal. No, papá dijo que no y él no. Pero el chiquillo, ay hermanos, cómo me regatea. Entonces cuando los 2 más grandes agotan el recurso de pedirme un permiso, de acercarse y que quieren algo, ¿a quién creen que mandan? Pues al más chiquillo, ¿verdad? Y ahí viene el Ariel. Oye, papi, ¿cómo te fue en tu día, papi? Ya que empieza así. ¿Cómo te fue en tu día, papi? Ay, qué bueno. ¿Vendiste mucho? Porque yo me dedico a las ventas, hermanos. ¿Vendiste mucho? Pues más o menos, hijo. Sí, me fue bien. Qué bueno, papá. No, hombre, yo estaba orando por ti para que vendieras mucho, papá. Ay, gracias, hijito. No, y ya empieza, ¿verdad?, a trabajar el corazón de papá. No, hombre, gracias, papacito, qué bueno. Oye, papi, ¿nos vas para el cine? Quiero ir con mis hermanos. Ándale, papi. Ay, rompe todos los protocolos. Para él el no es, vamos a ver cómo, el no ya me la sé, pero vamos a ver cómo sí te convenzo. Él busca eso. Mis hermanos, así la fe en nuestra vida. No nos sintamos limitados, no creamos ni nos sintamos muy sucios o muy incapacitados para poder acercarnos al Señor. Esta mujer dejó a un lado todo eso, mis hermanos. Era tanta su fe y confianza que sabía que un solo toque, aunque fuera el borde de la vestidura, ella podía alcanzar su milagro. El toque de fe, mis hermanos, provoca una respuesta sobrenatural y restauradora. Dice la palabra, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, sabemos la respuesta que dijo, ¿quién me ha tocado? El texto griego, mis hermanos, yo no fui. No vayan a echar culpa, hermanos. El texto en griego indica que se detuvo, como quien a un drenaje le pone un tapón. Indica que se detuvo al momento, al instante, se detuvo ese flujo de sangre. Jesús sintió que salió poder. La unción no solo es teoría, es presencia que responde a la fe del creyente. Él la busca. ¿Quién me ha tocado? ¿Dónde está? ¿Quién me tocó? Mis hermanos, no porque el Señor no supiera, sino para restaurar públicamente la dignidad de esta mujer. Le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. No solo la sanó, la llamó hija, la reintegró a la comunidad, la honró en frente de todos, mis hermanos. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que obra en nuestra vida. Eso es lo que Él busca hacer en cada uno de nosotros. Jesús no solamente sana nuestros cuerpos, sana nuestras almas rotas, nos saca del anonimato y devuelve nombre, dignidad y propósito, mis hermanos. Es maravilloso, hermanos, poder experimentar esa sanidad integral
no solamente la sanidad física, sino la sanidad también interior, mis hermanos. Platicaba ahorita con el pastor y más o menos le daba ahí mi trasfondo, y efectivamente por el lado de mi mamá, desde el bisabuelo Emanuel, conocen el evangelio, de allá de Ejido Nueva Rosita en Matamoros. El bisabuelo Emanuel era revolucionario, él andaba con las fuerzas revolucionarias, pero hubo un momento en su vida que lo hizo cambiar, se regresó, pudo haber sido fusilado, pero él se regresa a su ejido y decía que él no podía quedarse con aquello. Y se acercó a la iglesia, se acercó con los hermanos, le empezaron a predicar, se afianzó, y desde ahí, mis hermanos, empezó el evangelio en el hogar materno. Después, el abuelo Elías, hijo de él, también rígido el abuelito Elías, pero que conocía de la palabra y le hablaba a sus hijas, de una por una las fue llevando al evangelio. Y luego después, en una crisis que vivimos, mis hermanos, y ahí es donde quiero expresar lo roto que viene o que venía su servidor. ¿Cómo llega el evangelio a nuestro hogar? Precisamente en una crisis interior, en una crisis donde las marcas de la dureza no se ven a simple vista, sino que son internas. Y recuerdo que mis padres, en su infidelidad, tuvieron un conflicto muy grande, muy grande. Todo comenzó desde que vivíamos en Durango. Soy nacido en Monterrey, pero a mis 15 años nos fuimos a Durango a vivir, estuvimos ahí 2 años y medio. Yo me acerqué a un grupo carismático católico y ahí estuve yo muy contento, pero mis padres no se llevaban bien, traían ya situaciones y problemas y conflictos matrimoniales. Entonces, una de esas, mi papá decide abandonarnos y se va, así nomás, se nos va. Y luego mi tía le dio unos coscorrones, se regresa otra vez a Durango por nosotros, y ya pidiendo perdón y todo, nos volvemos a ir a Monterrey. Nos vamos a una casa prestada porque nos quedamos sin nada, hermanos, sin nada. Mi papá desperdició todo lo que tenía, nos quedamos en la calle, en la vil calle, así como se dice, y una tía nos prestó una casa ahí en la Herradura, ahí en Guadalupe, y empezamos ahí a vivir. Pero los problemas, hermanos, seguían. Los problemas entre papá y mamá seguían, hasta que hubo una situación muy grave, donde estaban en un pleito muy trenzados y yo tuve que intervenir y con una varilla en mano amenacé a mi papá. Y fue algo, hermanos, terrible, fue algo terrible. Sale él huyendo, se va de la casa y ahora sí, hermanos, no regresó. Ahora sí ya no regresó. Ironías de la vida, se vino a vivir a Chihuahua, capital. Ahí estuvo por 12 años, hermanos, solo. Y en ese inter, nosotros abandonados, yo el hijo mayor, pues a buscar trabajo, hermanos, a buscar chamba, porque había que sostener a la familia. Me hice cargo de mi mamá, de mi hermana Aimé y de mi hermano Alejandro. Y ahí estoy, hermano, trabajando, pero había un dolor, hermanos, un rencor y un resentimiento que yo decía, yo no tengo por qué estar haciendo esto. Yo debería estar estudiando. Yo no tengo por qué mantener a mi mamá ni a mis hermanos. Y hermanos, y eso se empezó a generar. Y mi madre, preocupada ante esta crisis, iba pasando en una avenida por ahí en Guadalupe y vio un localito chiquito y se metió. Decía Centro Familiar Cristiano Ríos de Agua Viva, AD. Y se metió. 9:30 de la mañana. Estaban en la oración. Entra a aquel lugar, empieza a ver el programa, todas las actividades. ¡Ay! Tienen culto de jóvenes. ¡Ay! Tienen culto de esto. No, mi mamá es emocionadísima. ¿En quién cree que pensó de inmediato? Culto de jóvenes. Mis hijos. Y empezó a orar. Empezó a ir mi hermana Aimé con ella, siempre muy unidas las dos. Y llegó la Navidad, hermanos. Esto había ocurrido como en octubre. Llega la Navidad y la situación tensa en casa, un ambiente triste. Mi hermano más chico estaba muy pegado a mi papá, triste, él seguía en shock. Mi mamá bien agüitada, hermanos, bien triste. Y yo pues ya tenía mi plan de Navidad, de fin de año. Yo me iba a ir con mis amigos a la Colonia del Prado, porque yo era el que dirigía el coro ahí de la iglesia católica. Y yo me iba a ir ya con ellos, a pasar el fin de año allá con ellos, bien contento. Y hubo algo adentro que me dijo, no. Y veía a mi mamá bien agüitada y yo, no mamá, déjame le hablo a Tere.
una noviecilla que traía por ahí. Déjame le hablo a Tere y le voy a decir que no voy a ir. Y ya le hablé, no hombre, ¿sabes qué? No voy a ir, me voy a quedar aquí con mamá. No, no te preocupes, no hay falla. Bueno, va. Me quedo ahí en la casa y decido acompañarla al culto de fin de año. Y ahí voy, hermanos, al culto de fin de año. Mi mamá emocionada, ¿verdad? Porque me llevaba a mí, como trofeo, haga de cuenta. Bien emocionada. Oiga, y luego estaban pasando las familias aquí a la plataforma y daban gracias a Dios por lo que había hecho con ellos durante todo ese año. Y mi mamá emocionada viendo a todas las familias. Y yo la estaba viendo de reojo y le digo, ay, mamá, pues si quieres pasamos. ¿A poco sí? Y le digo, sí, tú léete ahí algo de tu Biblia y yo me aviento un canto. ¿Vas a cantar? Sí, ¿por qué no? Pues bueno. Y yo, hermanos, desde que llegué a la iglesia llegué con unos lentes oscuros puestos así de esta manera. Y la que hoy es mi esposa dice, me caíste bien gordo, dice, irreverente, entrar hacia la casa del Señor. Pues yo así se usaba, ¿verdad? Y así me los puse. Y ya llego, hermanos, y llega el momento en que pasamos. Y les digo a los del grupo, pues acompáñenme en re, vamos a cantar Renuévame. No, la pastora y el pastor estaban así, hermanos, con los ojos así abiertos, como diciendo, ¿lo dejamos cantar o no? Pues nunca había venido. Nada, yo me aventé, hermanos, vámonos. Renuévame, Señor Jesús. Y nunca pensé, hermanos, que el Señor Jesús fuera a tomar tan en serio esas palabras. Nunca pensé que el Señor fuera a tomar tan en serio esas palabras, mis hermanos. Oiga, me aplaudieron como nunca y yo, traigo público, ¿verdad? No, hermanos, yo bien contento y bien padre. Pero ahí quedó, hermanos, la cosa. Y total, yo seguía con esta muchacha, con Tere, pero Tere era catolicísima, hermanos. Catolicísima. Entonces, pues ya se imaginar, me ponía una cruz, me ponía agua bendita, como si estuviera endemoniado. Pero bueno, hermanos, cosas locas ahí. Total, yo seguía, pero seguía triste, hermanos. Seguía con esta cuestión de que mis padres no estaban juntos, de que yo seguía haciéndome cargo del hogar. Y no era suficiente todo esto. Entonces, hermanos, en abril, por fin, ya, hermanos, no podía contenerme más. Decidí rendir mi vida a Cristo. Un domingo 13 de abril rendí mi vida a Cristo, hermanos. Yo no dejaba de llorar, no sabía ni por qué, pero yo no dejaba de llorar tanto tiempo. Me fui a la casa llorando, hermanos, y todavía como los niños, ¿verdad? Cuando sollozan, ¿verdad? Yo no podía parar, hermanos. No sabía que era el Espíritu Santo obrando en mi vida. No sabía yo que en ese momento el Señor iba a empezar a trabajar y obrar en mi vida y a sanar todas esas heridas, hermanos, internas, que hasta el día de hoy el Señor sigue trabajando en mi vida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor sigue obrando en cada uno de nosotros. El Señor, la obra que ha empezado en cada uno de nosotros, mis hermanos, no ha terminado. Él sigue trabajando en nuestros corazones, Él sigue trabajando en nuestras vidas. Tal vez tú digas, oye, pero yo nací en cuna cristiana, jamás he experimentado nada de esto. Yo no he experimentado ninguna situación como la tuya, pero aún de repente hay situaciones que nos hieren, que nos distraen, que nos hacen sentir mal. No solamente es la cuestión física, sino a veces esas llagas, esas cicatrices, esos dolores que vienen internamente, mis hermanos, eso Dios también lo puede sanar en nuestras vidas. Pero es necesario ser honestos con el Señor. Es necesario decirle, Señor, ya no puedo, he intentado todo como esta mujer, he gastado mi dinero, he hecho de todo, pero mi Dios, solamente tú puedes obrar en mi vida y en mi corazón. Eso es lo que hace el Señor, mis hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que obra Dios en cada uno de nosotros cuando permitimos y abrimos nuestro corazón. Cuando nosotros no tenemos el impedimento de la barrera religiosa, de la barrera social. No me importa que me vean llorar. ¡Ay, qué pecadotes ha de traer el hermano! Que te importe poco, mi hermano. Tú derrama tu corazón delante del Señor. Vale la pena derramar lágrimas delante del Señor. No le peguemos al machín. No le hagamos al muy fuerte. Dejemos que Dios obre en nuestra vida y en nuestro corazón. Reconocer es de hombres, mis hermanos varones. Reconocer es de varones valientes. Necesitamos dejar que sea el Espíritu Santo el que empiece a trabajar en nuestra vida. Mis hermanas, siga con esa fe. No decaiga. Olvídese de todas las barreras religiosas y sociales que pudieran haber. Usted continúe adelante clamando, buscando el borde y la vestidura del Señor. Mis hermanos, el Espíritu que habitaba en Jesús no era limitado al perdón, sino que obraba redención integral, cuerpo, alma y espíritu.
Eso es lo que hace el Señor. Estamos enfermos, sentimos que nuestra alma está sangrando. Hemos gastado nuestras fuerzas, dinero, esperanza, etcétera. Hoy el Maestro sigue pasando entre la multitud. Él sigue sanando, restaurando y liberando a cada uno de nosotros. Isaías 53:5 dice: por su llaga fuimos nosotros curados. El sacrificio de Cristo incluye la sanidad divina, no solo como un beneficio espiritual, sino como un testimonio del reino que se ha acercado. El mensaje de Pentecostés, mis hermanos, no es solo hablar en lenguas, es también ver los milagros y sanidades como señales del reino que está presente en medio de nosotros. Mis amados, ¿confiamos en Dios? ¿Creemos en Dios? ¿Porque alguien nos inculcó? ¿O porque realmente nosotros hemos decidido creer en Él? ¿Realmente hay una fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente creemos que la Biblia es su palabra y habla a nuestros corazones hoy en día? Entonces quiere decir que tenemos una relación, mis hermanos, y podemos tener un diálogo con el Señor. Quiere decir, mis hermanos, que aunque nosotros ya no podamos en muchas de nuestras circunstancias, por fe y confiando en Él, podemos lograr lo que necesitamos, mis hermanos. Si hay alguna enfermedad, Dios puede obrar sanidad. Si hay una situación interior, Dios puede trabajar en nuestro corazón para sanarnos, para trabajar, para levantarnos, mis hermanos. Si hay alguna situación financiera, alguna complicación en el hogar, Dios tiene capacidad para cambiar el panorama y volverlo diferente, mis hermanos. No es como nosotros esperamos, es como el Señor quiere, mis hermanos. Y a través de estas leves tribulaciones, a través de estas situaciones, nuestra fe es probada, nuestra fe es fortalecida para crecer en el camino de nuestro Señor Jesucristo, mis amados.